¿Existe el infierno? ¿Habrán personas en aquel lugar? ¿Habrán espíritus atormentando allí? Estas y otras preguntas más serán respondidas en este estudio. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde a todos en el nombre poderoso de Jesús. En este momento quiero hablar acerca de un tema muy importante, de mucha relevancia, y es acerca de la doctrina del infierno, ya que esta doctrina está siendo atacada por muchos frentes y es una doctrina que entendemos fundamental para la salud espiritual de cada hombre, de cada mujer que ha decidido aceptar a Cristo. Primeramente, cuando vamos a hablar de la palabra infierno, no podemos dejar de señalar que la palabra infierno es una palabra latina, cuya definición es parte de abajo. Esta palabra hace referencia a las palabras hebreas Sheol, a la griega Hades, Gehenna, Tártaro y abismo. Nosotros a través de la escritura podemos ver de que este lugar no es un lugar físico. ¿Por qué pudiéramos decir esto? Bueno, las mismas escrituras nos hablan de que luego de nuestro Señor Jesucristo haber muerto, en ese momento de ausencia acá en la tierra, dice la escritura que Él fue a dicho lugar. Pues el texto nos dice claramente en Efesios capítulo 4, verso 9, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros buscamos la definición, según el diccionario Strong, de lo que son las palabras más bajas de la tierra, nos encontramos con la referencia 2737, cuya expresión es Hades. O sea, cuando dice el cual también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, lo está diciendo que Jesús descendió al Hades. Y como habíamos dicho anteriormente, la palabra infierno es una palabra latina, del latín, pero que hace referencia a la palabra hebrea Sheol, pero también a la griega Hades, y así por el estilo. Entonces, cuando dice que descendió a la parte más baja, Jesús descendió al mismo Hades. Es tanto así, mis hermanos, que cuando nos vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, también nos dice, el cual también fue y predicó, hablando de Cristo, a los espíritus encarcelados. Podemos ver, mis hermanos, de que el infierno, aparte de ser una palabra latina y que utiliza diferentes connotaciones o tiene diferentes sinónimos, podemos ver de que Jesús fue a aquel lugar en el momento de su muerte, en el momento de estar ausente acá en la tierra, después de haber sido crucificado. Santo es el Señor. Ahora bien, hay personas que se confunden porque cuando escuchan el término infierno, escuchan el término Sheol, que Hades, y quizás pensarían que se está hablando de lugares diferentes. A través de la escritura les vamos a mostrar de que cuando se está hablando de estos lugares, se está hablando de un mismo lugar. Y pudiéramos empezar mostrando, por ejemplo, que el Sheol y el Hades son sinónimos. ¿Cómo? Si usted se va a la escritura en el libro de Salmos, capítulo 16, verso 10, dice, porque no dejará mi alma en el Sheol. El salmista David dice, Dios no dejará mi alma en el Sheol. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27, escuchamos a Lucas dando referencia a ese mismo Salmo 16, verso 10, diciendo la misma, porque no dejará mi alma en el Hades. Pero ven acá, y el Salmo 16, 10 no dice, no dejará mi alma en el Sheol. Por aquí dice, no dejará mi alma en el Hades. Es claro y evidente entonces que cuando se está hablando de Sheol y se está hablando de Hades, se está hablando de una misma cosa. No se deje confundir. Vamos a mostrar también, mis hermanos, que la palabra Hades y la palabra abismo son una misma cosa. Están haciendo referencia a una misma cosa. Y para ello no vamos a utilizar otra cosa que no sea la Biblia.
Si nosotros lo vamos a Proverbios, capítulo 27, verso 20, nos dice, el Sheol y el Abadón nunca se sacian. Todos los que hemos estudiado la Escritura nos damos cuenta de que el Abadón es el príncipe del Sheol, el príncipe, el comandante, el jefe de aquel lugar. Santo es el Señor. Entonces nos dice, el Sheol y el Abadón nunca se sacian, según Proverbios 27:20. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Pero ven acá, si el Abadón es el príncipe del Sheol, entonces claro y evidente que si aquí dice que también es el príncipe del abismo, pues entonces estamos diciendo que Hades, Sheol y abismo es una misma cosa. Ahora, hay algunos que confunden, e inclusive yo he llegado a escuchar personas que dicen que el infierno y el lago de fuego es lo mismo. No, nada más lejos de la realidad. Pero voy a mostrarle primeramente que abismo e infierno son una misma cosa. Y para ello voy a citar la Escritura. De ahí no me voy a salir. Si nosotros nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos dice el texto de la siguiente manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión y de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, hermano, no está diciendo que Dios agarró a los ángeles que abandonó, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Oye, pues Dios arrojó a los ángeles al infierno. Mire qué bonito es esto. ¿Por qué? Aquí cuando nosotros nos vamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 3, entonces el texto nos dice algo diferente. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una gran estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, la tierra y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero, y los demonios en el infierno que están, según lo dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, que Dios nos encerró en el infierno. Pero bueno, aquí vemos que entonces dice que los demonios salen del abismo. Dice, hermano, lo que pasa es que cuando se habla de infierno y se habla de abismo, se está hablando de una misma cosa. No te dejes confundir. Inclusive, si usted estudia, como le había dicho anteriormente, acerca de cuál es el príncipe del Hades, el príncipe del abismo, el príncipe del Sheol, se dará cuenta que hace referencia a un mismo ángel, que es otra evidencia que pudiéramos utilizar para mostrar sin equivocación alguna de que cuando se está utilizando cualquiera de estos términos, se está hablando de la misma cosa. Otro punto que me gustaría tocar, y es porque siempre que se habla del infierno, he escuchado a algunos pensadores, supuestamente sapientes, teólogos, exégetas, decir, no, porque el infierno es una novela de Dante, es una invención católica, eso lo inventó Dante, eso lo inventaron los católicos, nada más alejado de la realidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Si usted estudia la obra de Platón, escrita en el año 400, llamada Fedón, así te la puede buscar, nos podemos dar cuenta que él, dándole definición a esto, dice que era un lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados. Hello. Podemos darnos cuenta de una manera clara y específica que Platón fue mucho, pero mucho más antes que Dante. Dante es del 1265 a 1321. Y Platón en el año 400 antes de Cristo está hablando del infierno. Se escucha hasta infantil cuando quieren atribuirle a Dante la doctrina o la enseñanza de la existencia del infierno. Pero no solamente lo voy a dejar con Platón, no. Si nosotros nos vamos a Virgilio, del año 70 al año 19 antes de Cristo, Virgilio también describe
gloria a Dios, el infierno, o Hades, o abismo, como ustedes quieran mencionarlo, inclusive la misma palabra tártaro, es lo mismo que está hablando, describe como un lugar maligno, con una puerta enorme que impedía la entrada o la fuga del tártaro, vigilada por una hidra. En fin, estamos hablando de la connotación que los griegos tenían acerca de esto. Entonces, Dante en el 1265 al 1325 es que viene a escribir la Divina Comedia. El infierno no es una invención de Dante. El Hades, el Sheol, no es una invención de Dante. Dante tuvo un supuesto sueño y escribió algunas que otras cosas, pero de él no nace la doctrina. Así que si te habían dicho que Dante fue quien inventó la doctrina del infierno, que Dante fue quien inventó la enseñanza del infierno, dígale que le dio eso, que está hablando mentira. Pues la misma palabra de Dios nos muestra nos muestra el infierno de una manera clara. Ahora bien, quisiera de una manera más detallada mostrar demonios en el infierno. Sí, porque hasta el día de hoy se están levantando personas diciendo que en el infierno no hay personas, que esas personas que se hacen revelación, es que se acuestan con hambre. Da pena y vergüenza escuchar esto de personas que dicen ser creyentes, porque si son impíos, se entiende, por personas que dicen ser creyentes, señalando esto, pero es normal, el fruto de la ignorancia hace eso y más. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, nos dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Los espíritus encarcelados, ¿a quién está haciendo referencia? A personas. Las personas después de muerta no se le dice espíritu, se habla de alma. Por eso dijo David: no dejará mi alma en el Sheol. O sea, es claro, evidente de que está hablando de espíritus encarcelados. Porque quizá alguno no estará muy conforme con espíritu y podría, porque también lo he visto, personas decir que eso eran personas, que Cristo le fue a predicar a esas personas, violentando de una manera directa doctrinas fundamentales. Pero le voy a mostrar que no son personas. Porque inclusive la Biblia habla que en tiempos de Noé, fue los espíritus que desobedecieron en tiempos de Noé. Pero miren qué tiempo fue que desobedecieron. Por excelente, es otro punto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados. Es claro y evidente, mis hermanos, de que aquí en el infierno hay demonios, hay espíritus, y es innegable esta realidad. Si nosotros nos vamos a Judas 1, capítulo 1, verso 6, nos dice: y a los ángeles que no guardaron su divinidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Judas nos dice de que hay demonios en el infierno. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 9, del verso 1 al 3, nos dice que hay demonios. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 9, verso 11, nos dice que en el infierno hay demonios. Ahora, ¿pudiéramos nosotros mostrar evidencia de que en el infierno hay personas? Claro. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 16, verso 19, no habla acerca, capítulo 16, no habla acerca de una historia de un rico y un hombre llamado Lázaro. Hay algunos que han querido atribuirle y decir: no, que es una parábola. Pues aunque sea una parábola, si así tú lo quisieras, que no creo que lo sea, lo primero que usted tiene que saber que la parábola lo que enseña, lo que ilustra son enseñanzas prácticas. O sea, la parábola no hablan de hechos ficticios. Otro punto que algunos pensadores dicen, que la parábola no menciona nombres. Y un sinnúmero de características que también la parábola lo que hace es que hace una comparación. Y las comparaciones no pueden ser de ciencia ficción, tienen que ser bajo un argumento real. De manera que cuando nos vamos a Lucas 16 dice: y este rico muere, dice la escritura, y también muere Lázaro. Pero el rico cuando muere dice: y en el Hades. Recuerde que estudiamos que Hades, infierno, Sheol, abismo, lo mismo. Dice: y en el Hades alzó sus ojos. Dice: estando en tormento. Pero mira, hay gente que no quiere reconocerlo. Pero en el infierno hay personas. La Biblia lo dice.
Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. También, si nosotros vamos a Apocalipsis 20:23, lo dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Pero mira, había muertos, había personas. Si el Hades está entregando muertos, mis hermanos, y el Hades es lo mismo que infierno, que Sheol, y David dijo: no dejará mi alma en el Sheol. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 27, dice: no dejará mi alma en el Hades. Y no estaba hablando de la tumba, porque está hablando del alma. Pero entonces es claro y evidente que si el Hades entregó los muertos, es porque en ella habían almas de personas que no podemos negar. Enemistad entre los demonios y los hombres. Porque es bueno que se muestre esto, porque hay personas que aluden en que, bueno, en el infierno puede haber demonios, en el infierno pueden haber personas, pero pueden estar ahí, pero los demonios no tienen tiempo para torturarlo, porque los demonios no tienen problema con la persona. Bueno, bíblicamente nos muestra que los demonios siempre han querido matar a la gente. Los demonios siempre han querido matar, hurtar y destruir, como la Escritura lo define. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 24 dice: y a los que eran atormentados con severos dolores y por espíritus malignos. ¿Qué hacían los espíritus malignos? Lo atormentaban. Si nosotros nos vamos a Mateo 5:15, nos habla claramente de lo que eran atormentados de demonio. Santo es el Señor. Si nosotros nos vamos a Lucas 17, dice: santo es el Señor, que había un demonio que no tan solamente se conformó con hacer que un niño fuera sordo o mudo, sino que también dice la Escritura que agarraba y le tiraba en el agua para ver si lo ahogaba, o en el fuego para ver si lo mataba. Si hay algo que los demonios, mis hermanos, le tienen a la persona, es odio. Odio, odio, odio. Y quieren matarlo, mis hermanos. Le tienen toda la furia y la rabia que usted se pueda imaginar. De manera, mis hermanos, que la enemistad que existe entre los demonios y la persona estando en esta tierra es claro y evidente, mi hermano, que no creo que se vayan a arreglar cuando se encuentren allá en el infierno. Santo es el Señor. Inclusive, nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 9, verso del 2 al 11, lo dice: y le fue dado a los demonios que salían del abismo, no que lo matasen, sino que lo atormentasen. O sea, fíjense que los demonios que se ven en el deseo de matar, pues dicen: no lo maten, atormenten, porque los demonios no había ni que mandarlo. Los demonios de que salieron, ellos salieron fue a matar. Y dijeron: no, espérense, atormentenlo nada más. Siempre los demonios, si hay algo que han procurado, es hacerle mal a la humanidad. Los demonios atormentando a las personas en el infierno. ¿Existen, hay demonios atormentando a personas en el infierno? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 16, verso 24, el clamor del rico cuando muere es el siguiente: porque he aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Para alguien ser atormentado tiene que haber un segundo que le atormente. Él dice: estoy siendo atormentado con esta llama. No. Estoy siendo atormentado en esta llama. Él está hablando de un segundo que le está atormentando en un lugar. ¿Cuál es el lugar? El infierno. ¿Quién le está atormentando? Los demonios que salen del abismo, según Apocalipsis capítulo 9. Los demonios que están en el infierno, según lo presenta segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Los demonios que están con el espíritu encarcelados, que están en el infierno, según primera de Pedro capítulo 3, y así sucesivamente. Pues bien, el mismo Lucas capítulo 16, verso 24 dice que el rico cuando estaba en aquel lugar era atormentado, que es muy coherente y es muy de lugar. Si los demonios aquí en la tierra lo quieren matar a usted y no quieren saber de usted y buscan que usted desobedezca a Dios, mi hermano, para que usted se pierda, usted se imagina cuando ellos lo encuentren a usted allá en el infierno. Usted se imagina cuando ellos lo encuentren a usted allá en el infierno, donde ya usted, la cobertura de Dios, la misericordia de Dios no le va a alcanzar, porque la Biblia dice que oportunidad se tiene mientras se está vivo. De manera que yo le exhorto, amigo, que me escuche, hermano que me pudiera estar escuchando. Dios ha hecho el infierno no para ti ni para mí. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero por causa de que el hombre no ha querido obedecer a Dios, sino que ha decidido hacer la voluntad de Satanás, entonces Dios ha determinado de que aquel lugar que no fue hecho para los seres humanos,
los seres humanos, su alma termine en aquel lugar. Tienes la oportunidad de escapar del infierno. Tienes la oportunidad de escapar de aquel tormento. Tienes la oportunidad de acercarte a Cristo antes de que sea tarde. Te exhorto y te pido que le dé like a este video si entiendes que estas palabras son dignas, que te suscribas a nuestro canal, que comente si hay algo que no entiende, algo que no comprende y si hay algo que lo que no estás de acuerdo. E inclusive tienes la libertad de darle dislike si no estás de acuerdo, no entiendes, pero comenta, por favor. Comenta para que, si no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, ponlo en conocimiento con un like, un comentario y suscríbete al nuevo otro canal. Dale a la campanita para que siempre que subamos algún material te llegue la notificación. Y nada, para mí ha sido más que un placer. Dios te bendiga y Dios te guarde.